Nuevamente bienvenidos, buenas noches con todos. Estamos en vivo aquí transmitiendo. Eh, Vamos a continuar nuestro estudio, esta carta a Tito, una carta pastoral. Hemos visto ya temas como los requisitos para los pastores, ancianos, obispos, qué requisitos se necesitan, ¿no? Cómo debe ser su vida, como nos dice las escrituras, ¿no? Irreprensible, hospedador, marido de una sola mujer, muchos requisitos, ¿no? Y bueno, y esos requisitos son los que se necesita para poder ser un líder espiritual, ¿no? En este caso como pastor, como anciano, como obispo. Y bueno, también la semana pasada específicamente vimos acerca de la tarea de Tito de poder tapar la boca a aquellas personas que enseñan fábulas judaicas, que hablan de legalismo, que están fuera de la verdad de Dios, de las escrituras. Entonces, Tito tenía que taparles la boca a ellos, ¿no? Corregirles duramente y con la verdad de la palabra de Dios, con las escrituras. Tito debía corregir lo deficiente, ¿no? Como hemos visto, como hemos observado en las escrituras, que fue el propósito por el cual Pablo le escribe esta carta a Tito. Y bueno, también pudimos observar, capítulo 1, que el trabajo que tendría Tito aquí en la isla de Creta iba a ser fue muy difícil, ¿no? Porque los cretenses tenían unas malas características, ¿no? Eran mentirosos, glotones, ociosos, malas bestias, ¿no? Salvajes. Así eran los cretenses y así era este lugar donde Tito tenía que trabajar y, y corregir, ¿no? Dentro de este lugar de Creta. Eh, entonces vamos a continuar en este capítulo 2 de Tito. Y, y bueno, en este capítulo 2 vamos a ver, ya que hemos visto en el capítulo 1 los requisitos que se necesita para poder ser un líder espiritual, un pastor, un anciano. Hemos visto los requisitos, pero en este capítulo 2 vamos a ver los requisitos que se necesita para ti como miembro de la iglesia. Y vamos a estar hablando de los ancianos, de las ancianas, de las jovencitas y de los jovencitos. Pero esta noche vamos a leer solamente 5 versículos de este capítulo 2 y especialmente me voy a centrar en las mujeres, porque es muy importante ver este tema de las mujeres y ver de qué manera ellas pueden servir dentro de la iglesia, dentro de sus hogares, dentro de donde Dios las ha puesto, ¿no? Realmente las mujeres pueden hacer mucho para Dios y esta noche lo vamos a ver, ¿no? Y este es el tema, el servicio de las mujeres. ¿Pueden hacer mucho para Dios dentro de la iglesia, fuera de la iglesia? Claro que sí, ¿no? Entonces vamos a orar nuevamente para poder iniciar este estudio. Gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra. Guíanos, enséñanos, que el mensaje pueda llegar claramente. Habla a través de mí, Señor. Te lo pido, Señor. En santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Entonces, abrimos nuestras Biblias. Tito, capítulo 2. Vamos a leer versículo 1 al 5 esta noche. Pero vamos a leer el versículo 1 ahora. Dice Tito 2, 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo le dice a Tito, Tito, tú tienes que hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, anteriormente hemos visto, ¿no?, que había falsas enseñanzas, fábulas judaicas que eran fuera de las escrituras. Por lo tanto, Tito tenía que taparles la boca. Tito debía corregir duramente a ellos y decirles esto es lo que está en las escrituras. Y es por esa razón que Pablo le dice a Tito, pero tú Tito, sí no debes callar. Tú sí no debes tener la boca cerrada. Tú tienes que hablar. ¿Y qué cosa tienes que hablar? La sana doctrina. Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina, o bueno, la palabra doctrina lo que significa son las verdades bíblicas. Las verdades bíblicas. Lo que los apóstoles recibieron de Jesús y ellos empezaron a enseñar y compartir. Entonces, las doctrinas de la palabra de Dios, por ejemplo, es la enseñanza de que la salvación es por gracia, de que Jesús es Dios, de que el Espíritu Santo es Dios. Esas son doctrinas bíblicas de las cuales nosotros no podemos ir en contra, porque ya es una base en las Escrituras. Entonces, cuando hablamos de doctrina bíblica, son enseñanzas, son verdades bíblicas que los apóstoles nos dejaron, los apóstoles de Jesucristo. Entonces, en cuanto a estas doctrinas, nosotros no podemos ir en contra. Ir en contra sería cometer una herejía, ¿no? Ir en contra de las doctrinas bíblicas sería cometer herejía. Entonces, Pablo le dice a Tito, tú tienes que enseñar la sana doctrina. La sana doctrina. En otra versión, una versión actual y muy clara, lo que dice en este versículo, que Tito debe enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, dice esto. Tito, tú tienes que fomentar la clase de vida que refleja la sana enseñanza. Fomentar la clase de vida que refleja la sana enseñanza. O sea, que lo que Tito debía enseñar, lo debía vivir. Lo que Tito debía enseñar, él lo debía vivir con su vida. Entonces, hay una conexión entre lo que creemos y lo que hacemos. Y bueno, hemos visto eso anteriormente, la semana pasada, que había gente que decía conocer a Dios, pero sus hechos, su vida, negaban realmente aquella afirmación de que conocían a Dios. Entonces, justamente lo que Tito debía hacer es enseñar la sana doctrina y a la vez con su vida misma poder reflejar lo que él estaba enseñando. Vivir lo que él enseñaba. Eso era lo que tenía que hacer Tito como pastor, como líder de la iglesia en Creta. Y con todo el trabajo que él debía hacer un buen testimonio en toda la isla de Creta, ¿no? En todo este lugar donde Dios lo había puesto. Y bueno, es un llamado también para todos nosotros, ¿no? De que si somos creyentes, decimos ser cristianos, decimos seguir a Jesucristo, debemos realmente mostrarlo con nuestras acciones, ¿no? Con nuestra vida. El versículo 2. Entonces, en este capítulo vamos a ver 4 grupos. Los ancianos, las ancianas, jovencitas y jovencitos. Pero lo que vamos a ver esta noche ahora es ancianos, ancianas y jovencitas. Pero me voy a centrar
en las mujeres, ¿ah? Pero dice en el versículo 2, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces, Pablo le dice a Tito, que los ancianos dentro de la iglesia sean de esta manera. Entonces, en castellano, vemos la palabra anciano, lo cual se repite, o lo habíamos visto en el capítulo 1, en el versículo 5, ¿no? Donde Pablo le dice a Tito que debía levantar ancianos en las distintas ciudades de Creta. Y pudimos observar que esa palabra anciano era presbúteros, que habla de madurez espiritual, que el anciano se iba a encargar de liderar a un cierto grupo de personas. Y aquí, en el griego, lo cual fue escrito el Nuevo Testamento, el idioma original, la palabra anciano en este versículo 2 no es presbúteros, sino que la palabra en el griego es presbitas. Presbitas. Espero hacer bien la pronunciación. Presbitas. Y aquí realmente sí está hablando de una persona mayor. Y lo que se dice, cuando uno es anciano, a partir de qué edad, lo que se dice es que, o bueno, lo que está hablando aquí esta palabra, hace mención aproximadamente de 60 años para arriba. Ya vendría a ser una persona mayor, una persona adulta, un anciano, ¿no? Como lo podríamos llamar. Aproximadamente de 60 años para arriba. Sé que muchas personas de 60 años se ven muy bien, mejor que uno, pero diciendo las características, de acuerdo a la palabra anciano aquí, un aproximado es a partir de 60 años, ¿no? Entonces, aquí, en cuanto a ancianos, sí está hablando de edad, de gente adulta, de gente mayor. Y el llamado que le hace Pablo a Tito es decirles, los ancianos deben comportarse de esta manera. ¿Cómo? Dice, deben ser sobrios, sobrios. O sea, que sean prudentes en cuanto al vino, que siempre estén teniendo mucho cuidado de su vida, de su testimonio que pueden ser a los demás como mayores. Nos dice aquí también que deben ser, versículo 2, deben ser serios. Ya son mayores, no deben ser como niños en sus acciones, en su vivir. Ya no deben pensar como niños, ¿no? Sino que ya tienen cierta experiencia en diferentes cosas, en la vida, ¿no? En las cosas que puedan pasar, y ellos deben ser serios, ¿no? No quiere decir que no sean chistosos ni nada de eso, sino simplemente en cuanto a dignidad, ¿no? Que ya son adultos, por lo tanto deben vivir como tal, ser serios en las cosas de la vida y en las cosas de Dios, ¿no? Tener mucha seriedad en estas cosas de Dios también, ¿no? Sobre todo en eso. También dice que deben ser prudentes, deben ser sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Esta palabra sanos en la fe es la misma palabra que mencionó sana doctrina, de ser saludable, ¿no? De tener una fe sana en la verdad de Dios, ¿no? En la palabra de Dios. Una fe sincera, una fe firme en la verdad de Dios, ¿no? También dice que deben ser, tener amor, mostrar amor, ¿no? Como personas adultas, mostrar amor a toda la gente de la iglesia, ¿no?
a los jóvenes, a los mayores, tener amor los unos por los otros, ¿no? Y también deben ser pacientes, pacientes. Normalmente, cuando pensamos en una persona anciana, una persona mayor, lo que viene a nuestra mente es, ya este viejo ya está renegón, ya está renegando, ¿no? Porque es impaciente, pero no. El anciano dentro de la iglesia, el creyente, adulto mayor, debe ser paciente, ¿no? Debe ser paciente, debe soportar sus emociones, no exaltarse, no explotar, ¿no? Sino que debe ser paciente, debe controlar sus emociones, ¿no? Especialmente lo de la ira, ¿no? Entonces vamos a continuar con el versículo 3, porque en esto me quiero centrar en cuanto a las mujeres, ¿no? Pero es importante lo de los ancianos, claro que sí, deben ser serios, prudentes, sanos en la fe, en amor, en paciencia, ¿no? Entonces los adultos mayores dentro de la iglesia deben cumplir con todas estas características. Y para las ancianas, lo que vamos a ver a partir del versículo 3, también habla en cuanto a la edad. Estas son las características que ellas deben tener. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, estas son las características que las ancianas deben tener. Ahorita vamos a ver punto por punto, pero antes de seguir con esto, quiero mencionarles de que las mujeres en aquellos tiempos, sabemos, ¿no?, que eran menospreciadas. En la cultura de la mujer era permanecer en casa, no tener mucha comunicación con otras personas. Muchas veces eran miradas con menosprecio, ¿no?, por el hombre, por los hombres. Y lamentablemente la mujer había sido rebajada, ¿no?, a menos. Y el hombre se sentía superior a las mujeres, ¿no? Pero realmente eso no vemos en la Biblia. Eso ha sido cultural, no ha sido algo bíblico. Y esta noche quiero ver realmente lo que la Biblia muestra y lo que enseña en cuanto a las mujeres. Si bien vimos, ¿no?, hace 2 semanas, si no me equivoco, si bien la mujer Dios no la ha puesto para que sea una persona que lidere la iglesia, porque Dios ha establecido a pastores, a hombres, a ancianos, presbúteros, líderes maduros espirituales, hombres, pero Dios tiene realmente un llamado especial para las mujeres también, ¿no? Tiene un servicio especial para ellas, y es lo que vamos a ver esta noche en estos versículos. Entonces leemos, miren lo que dice en cuanto a las mujeres. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, las ancianas, dice, deben ser reverentes en su porte, reverentes en su porte. Aquí se puede ver de 2 maneras, ¿no? ¿Qué quiere decir reverentes en su porte? Una de ellas es en cuanto a la manera de vestir, en cuanto a su manera de vestir. Primeramente deben saber que
son mujeres ya adultas, mayores, por lo tanto deben vestirse de acuerdo a la edad que tienen, ¿no? No deben vestirse como una jovencita. Entonces deben ser reverentes en su porte, no deben aparentar o mostrar, ¿no?, que son jovencitas, ¿no?, al vestirse. Entonces esa es una interpretación en cuanto a ser reverente en su porte. Lo otro, en cuanto a ser reverente en su porte, en cuanto a las ancianas, es que habla en cuanto a su manera de vivir, en cuanto a su manera de accionar, su comportamiento. Entonces, el comportamiento de las mujeres ancianas, de estas mujeres adultas, su comportamiento lo que debe reflejar es piedad. Esto es lo que quiere decir reverentes en su porte. Su manera de vestir, pero también su manera de comportarse. Entonces aquí en esta frase de ser reverentes en su porte, lo que vemos es que tanto su vida como mujer mayor debe reflejar tanto externamente su manera de vestir como su vida interior, ¿no?, su comportamiento, que refleje piedad. Entonces, esto es lo que la mujer adulta debe reflejar y debe ser así, ser reverente en su porte, su manera de vestir y su manera de vivir, su manera de comportarse, ¿no? Y lo que debe reflejar en cuanto a su comportamiento es piedad. Es realmente que es una mujer de Dios, que los años que ha vivido en el camino de Dios han hecho que esta mujer sea una mujer de oración, una mujer firme en la fe, una mujer que refleja, que quiere tener el carácter de Dios, ¿no?, que refleja piedad. También leemos en el versículo 3 que las mujeres ancianas, dice, no deben ser calumniadoras, no deben ser calumniadoras. Y esta palabra calumnia tiene muchos sinónimos, ¿no? Aquí les voy a dar una pequeña lista. Dice el chisme, la acusación, los rumores, la murmuración. Todo esto incluye en esta palabra calumniadora. Entonces la mujer anciana no debe ser calumniadora. Y la palabra que tiene esta aquí, calumnia, en el griego muestra como que es del diablo. Lo que significa diablo es calumnia, calumniador. Entonces esta palabra calumniadores proviene, ¿no?, del diablo. Entonces cuando una persona comete calumnia, comete chisme, murmura de otras personas, lo que está haciendo es hacer el trabajo del diablo. Entonces, la mujer anciana ya no debiera ser así, ¿no? No debiera ser calumniadora. Entonces, este llamado de atención que que Pablo le da a Tito y que Tito debía decirlo a la iglesia, bueno, hasta el momento no lo hemos visto en Tito para un llamado para los hombres. Por cultura sabemos, ¿no?, que las mujeres cuando se reúnen más están conversando, ¿no? Y a veces hablan más que los hombres, ¿no? Pero esto no quiero decir que el hombre no sea chismoso, porque también lo es, ¿no? Y hasta a veces es más bravo también. Pero por algo es que aquí Pablo le dice a Tito, esto tienes que decirlo a la iglesia, especialmente a las ancianas, ¿no?, que no deben ser calumniadoras,
no deben chismear, no deben murmurar, no deben acusar, ¿no? E inclusive, a veces pueden hablar verdades de otras personas, ¿no? A espaldas de otras personas. Pero realmente no debieran ser así, ¿no? Porque normalmente cuando queremos hablar de alguien a sus espaldas, es solamente lo malo, ¿no? ¿Ya han visto cómo se comportó el pastor? Ni me saludó, ni se dio cuenta que existía. Eh, o hablar mal de alguien, ¿no? Eh, puede ser que sean verdades, pero hablar a las espaldas de alguien ya es matar su conducta, ¿no? Como una vez escuché, ¿no? Que cuando una persona habla mal de alguien, lo que va a generar en la mente de esta persona es que cuando esta persona vea al líder o al hermano o a la hermana, va a tener ese mal concepto que ya recibió, ¿no? Por parte de la murmuración, por parte del chisme, ¿no? Entonces, en su mente, esta persona que escuchó el mal concepto, simplemente cuando lo vea, en su mente va a haber esas mal concepto que recibió, ¿no? Entonces, claramente aquí se nos dice que a las mujeres ancianas no deben ser calumniadoras, no deben ser chismosas, no deben ser acusadoras, ¿no? O no deben tener rumores en grupitos, ¿no? Entonces, así no debe ser la mujer creyente. No debiera ser así, ¿no? La otra característica para las mujeres es que no deben ser esclavas del vino, no esclavas del vino. Prácticamente lo que menciona aquí es que no deben ser alcohólicas, no deben ser borrachas, no deben tener vicios. Esto es lo que menciona aquí, ¿no? Que no deben ser esclavas del vino. Prácticamente, más claro que el agua, no deben ser borrachas, ¿no? Esto es lo que menciona aquí las escrituras. Las mujeres adultas no deben ser esclavas del vino. También dice, las mujeres deben ser maestras del bien. Aquí comienza lo positivo, ¿no? No deben ser así, pero deben hacer esto, ¿no? Deben ser maestras del bien, ya que tienen muchos años, tanto en la vida como en la vida cristiana, y pueden enseñar a otras personas, pueden ser maestras del bien. Y eso es lo que tienen que hacer las mujeres mayores dentro de la iglesia, enseñar a las demás mujeres, ¿no? Con su vida, con su experiencia, con su conocimiento de las escrituras, enseñar a las demás mujeres. Y este es un gran servicio que las mujeres pueden hacer. Ser maestras del bien, de lo bueno. ¿A quiénes deben enseñar? ¿Qué cosa es lo que deben enseñar? Miren lo que dice el versículo 5. El versículo 4, perdón. ¿A quiénes? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso es lo que tienen que hacer las mujeres mayores, ¿no? Deben ser maestras del bien y deben enseñar a las mujeres jóvenes, a las jovencitas, a amar, que las jovencitas amen a sus esposos y que las jovencitas puedan amar a sus hijos, ¿no? Entonces, las mujeres pueden servir mucho, claro que sí. Dios tiene un gran propósito para ellas. Dios realmente
ha usado a muchas mujeres, y lo vemos en la Biblia. Algo que en el tiempo de Jesús las mujeres eran menospreciadas, Jesús las incluyó. Vemos en las Escrituras que dentro de su genealogía, para que venga Jesús hecho hombre, incluyó a mujeres en la lista, ¿no? Podemos observar que las mujeres, por ejemplo, ¿no?, fueron quienes adoraron a Jesús, derramando su perfume muy caro y ungiendo los pies de Jesús, ¿no? Adorando a Jesús. Hemos visto a Jesús maravillado de una mujer por la gran fe que tenía. Hemos visto que una mujer, podríamos decir que la primera mujer que dio las buenas noticias en cuanto a la resurrección de Jesús, bueno, fue la mujer, fue una mujer, fueron las mujeres quienes dieron las buenas nuevas de que Jesús había resucitado. Fue a través de María que Jesús nació, y la Biblia nos dice que María fue una mujer bendita por Dios, ¿no? Porque fue la mujer que Dios escogió, María, para que por medio de ella naciera Jesucristo, ¿no? Entonces, la mujer ha sido muy usada por Dios, y lo es hoy en día. Y este es el servicio que puede hacer hoy en día: enseñar a las demás jovencitas, guiarlas, enseñarles. Entonces, ellas pueden enseñar a más jovencitas, ¿no? Y también pueden enseñarles a... Vamos a ver, ¿no?, que más en el versículo 5, lo que el llamado a las jovencitas es que puedan amar a sus hijos, y dentro de eso incluye el enseñarles a sus hijos, enseñar a los niños. Entonces las mujeres pueden enseñar a las jovencitas, pueden enseñar a las mujeres, pueden enseñar a los hijos, pueden enseñar a los niños las escrituras. Eso es lo que pueden hacer las mujeres. Y un claro ejemplo del trabajo que pueden hacer las mujeres en cuanto a sus hijos es lo que sucedió con Moisés. ¿Qué pasó con él? El faraón había dado la ordenanza de que si un niño judío, un niño hebreo naciera, a las parteras les había dado la autoridad de que simplemente los maten, a los varones, y a las mujeres que le dejen con vida. Entonces, cuando nació Moisés, simplemente sus padres tuvieron que esconderlo. Durante 3 meses lo escondieron, y después tuvieron que mandarlo al río, ¿no?, en una pequeña barquita. ¿Y qué sucedió? La hija de Faraón, el faraón que había dado la orden de que los niños hebreos murieran, los recién nacidos, que las parteras pudieran matarlo o ahogarlos en el río, la hija del faraón lo encuentra, ¿no? Y la hija del faraón vio que este niño era hermoso y decidió cuidarlo, ¿no? Y llamó para que una persona lo cuidara, ¿no? ¿Y a quién llamó? A la verdadera mamá de Moisés. ¿Y qué dice la Biblia? Que la verdadera madre de Moisés fue quien lo crió, quien le enseñó, quien lo dirigió. Y como ellos eran hebreos, lógicamente lo que le enseñó la mamá de Moisés a su hijo fue justamente acerca del Dios de Israel. Se dice también que en los judíos la primera palabra que les dicen cuando nace sus hijos es que Jehová es Dios, Yahvé es Dios. Es lo primero que les dicen, ¿no? Que Jehová es Dios. Es lo primero que le dicen a sus hijos, ¿no? Entonces, las mujeres ancianas
La mujer adulta debe ser maestra del bien, debe enseñar a las mujeres jovencitas. ¿Qué cosa debe enseñarles? A amar a sus esposos, a amar a sus hijos. Esto es lo que deben hacer las mujeres, ¿no? Enseñar a las jovencitas. Y vamos a continuar con el versículo 5, aquí en Tito. Pero antes de ir al versículo 5, quiero ir a 1 Timoteo. Dice algo más en cuanto a las ancianas. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11. Dice, 1 Timoteo 3, 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces, así deben ser su vida, ¿no? De las mujeres adultas, de las ancianas. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Es así como deben ser las mujeres, ¿no? Ahora sí, en el versículo 5 de Tito 2, leemos, dice lo que las ancianas deben enseñarle a las jovencitas. Y esto va para las jovencitas ahora, para las mujeres jóvenes dentro de la iglesia. Dice, ellas deben ser prudentes, o esto es lo que las mujeres ancianas deben enseñarles, ¿no? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, esto es lo que deben enseñarle a las jovencitas, ¿no? A las mujeres jóvenes dentro de la iglesia. 4 cosas. Amar a su, o bueno, más de 4 cosas. Amar a sus maridos, a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos. Entonces, estas mujeres jóvenes deben ser prudentes. Deben saber en qué momento hablar, en qué momento decir lo que tienen que expresar. En cuanto a su vida, deben ser prudentes. Por ejemplo, una mujer joven y casada debe ser prudente, ¿no? Con quién anda, ¿no? Con quiénes conversa. Debe ser prudente. Y bueno, y la que es soltera también, ¿no? Debe ser muy prudente, ¿no? A qué hora llega a su casa. Debe ser prudente. La mujer joven debe ser prudente en cuanto a su vida, en cuanto a su comportamiento, en cuanto a sus palabras. En general, ¿no? En toda área de su vida. Debe ser prudente, debe ser casta. Aquí la palabra casta habla de pureza, de pureza en su mente, en sus pensamientos, en su cuerpo, en su corazón. Esto es lo que significa casta, ¿no? Pureza de pensamiento, pureza de cuerpo, pureza de corazón, ¿no? Así deben ser las jovencitas dentro de la iglesia. Y también se les debe enseñar a las mujeres jovencitas, dice, ser cuidadosas de su casa. Ser cuidadosas de su casa. Podría decirse, ¿no?, que la mujer tiene un primer ministerio que es su hogar. Y el llamado para las mujeres es que puedan realmente hacer las cosas bien dentro de su casa, dentro del hogar.
Dios ha puesto un orden dentro del matrimonio, lo que generalmente sucede dentro del matrimonio es que el hombre tiene la responsabilidad de proveer para su esposa, para su familia. Entonces es el hombre que normalmente es el que sale a trabajar y traer los frijoles, ¿no? A la casa, traer el alimento, ¿no? Con el sudor de su frente. Y la mujer, si es que es un matrimonio que tiene hijos, la mujer se encarga del cuidado de los hijos. Si no, ¿quién lo va a cuidar, ¿no? ¿Y quién mejor que la propia madre para cuidar, para criar, para enseñar a los hijos, para educarlos? Entonces, lo que normalmente podemos observar es que uno de los principales ministerios de la mujer es su hogar, es llevar bien su casa, sus hijos dentro del hogar, ¿no? Dentro del hogar. Y bueno, también podemos observar de que estas jovencitas deben ser sujetas a sus maridos, deben someterse al esposo, deben obedecer al esposo, ¿no? Y esto quiero leerles Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, si no van en la Biblia pueden anotarlo y leerlo allí nada más en sus pantallitas. Si lo están viendo en celular o en su tele, ahí lo pueden ver. Dice Efesios capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, este es el llamado para las esposas, ¿no? Que sean sujetas a sus maridos. Entonces, algo que puede verse aquí en estos versículos que hemos leído en 1 Timoteo, es de que la mujer, la esposa, debe someterse a su propio esposo. No quiere decir que debe obedecer a otros hombres, a otros esposos. No debe someterse lo que diga otro hombre, ¿no? Debe someterse a su esposo, a su propio esposo. Al final, el esposo es el que tiene la última palabra, ¿no? Y la esposa debe someterse, debe respetar a su esposo, ¿no? Y bueno, pareciera, ¿no? De que esta enseñanza bíblica fuera algo anticuado para las mujeres, algo difícil de sobrellevar, ¿no? Pero vamos a ver de que simplemente quiero hacerles mención de que el llamado de Dios para el hombre es ser la cabeza, es ser el líder, es ser el responsable. Lo que debe hacer el esposo es amar a su esposa, ¿no? Y esa es la clave. Esta es la clave para el sometimiento, el amor. Este sometimiento, este decir de que el hombre es la cabeza del hogar, no quiere decir de que el hombre sea superior a la mujer, para nada, para nada. No habla de superioridad, simplemente habla de orden. Habla del orden que Dios ha establecido dentro del hogar y así también dentro de la iglesia. El amor es la clave para el sometimiento. El esposo debe amar a su esposa, ¿no? No debe pisotearla, no debe menospreciarla. Al contrario, debe amarla, debe guiarla, debe protegerla, debe cuidarla, proveerle de lo que ella necesita.
Entonces el esposo tiene que amar a su esposa, ¿no? Y creo que cuando hay amor dentro del matrimonio, va a ser mucho más, no sé si decirlo así, más fácil que la mujer pueda someterse a su esposo, ¿no? Porque ella sabe que su esposo por algo le dice las cosas, porque la ama. Entonces va a ser mucho más fácil para la mujer someterse a su esposo, ¿no? Y dice en el versículo 5 de Tito, debe la esposa ser sujeta a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la esposa no se somete a su esposo, lo que está haciendo es desobedecer a Dios. Esto es lo que debe entender las mujeres, ¿no? Que cuando no respetan, cuando no se someten a lo que su esposo ha dicho, principalmente están desobedeciendo a Dios. Están desobedeciendo a Dios si es que no se someten a sus esposos. Y al hacer eso es blasfemar contra la palabra de Dios, ¿no? Quiero que vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 4. Primera de Pedro, está casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 4, vamos a leer, ¿ya? A este sí vayan en sus Biblias, por favor. Por favor, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, nuevamente lo voy a leer de una manera más lenta. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a sus propios maridos, a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, aquí está hablando de un matrimonio que la esposa es creyente y el esposo no. Entonces, la mujer al someterse a su esposo, a respetarlo, con su conducta respetuosa, con su sometimiento, puede ser que por medio de su vida, de su comportamiento, puede ser que su esposo sea ganado para Cristo. Y miren el contraste de lo que es el llamado a las mujeres, ¿no? Mujeres, ustedes deben someterse, ¿no? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Al contrario, que su vida, que su comportamiento, que ustedes como esposas puedan ser de ejemplo para sus esposos. Y si no es creyente, para que puedan ser ganados para Cristo, ¿no? Para que el esposo, para que este hombre no creyente pueda decir, oye, mi esposa ha cambiado. Ya no es como antes, ¿no? Yo antes me gritaba, renegaba conmigo, no me hacía caso, pero desde que ahora va a la iglesia, desde que ahora ha entregado su vida a Cristo,
me trata diferente, ¿no? Entonces, esto va a generar en el hombre que quiera tener lo que ella tiene, ¿no? Que es a Cristo. Con su comportamiento puede ganar a, a su esposo no creyente para Cristo, ¿no? Esto es lo que menciona aquí en Primera de Pedro. Sin necesidad de hablar algo, sino tan solamente con su conducta, ¿no? Dice en el versículo 3 y 4, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, aquí no está prohibiendo que no se maquillen, que no se arreglen, que no se bañen, no está prohibiendo nada de esas cosas. Más bien lo que dice es que busquen la belleza espiritual, ¿no? Que lo más importante de lo externo es lo interno. Es lo que deben buscar las mujeres jóvenes, ¿no? Ser bellas espirituales, ¿no? No está mal arreglarse, claro, arréglense, ¿no? Véanse bien, ¿no? Traten, no sé, ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Pero principalmente enfóquense en lo espiritual, en lo interno, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Vana es la hermosura, vana es la gracia, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, ¿no? La mujer que teme a Jehová. Entonces, mucho más importante que lo externo es lo interno. Entonces, volvemos a Tito. Nuevamente quiero recalcar esto, ¿no? Que cuando una esposa no se somete a su esposo, está desobedeciendo a Dios. Y de igual manera, cuando un esposo no está amando a su esposa, está desobedeciendo a Dios también. Y cuando una esposa no está respetando a su esposo, está blasfemando contra la palabra de Dios, ¿no? Y mujeres, jovencitas, tengan mucho cuidado, ¿no? Las mujeres ancianas deben enseñar todo esto a las mujeres jóvenes, a amar a sus esposos, a respetarles, a amar a sus hijos. Este es el llamado de Pablo, para Tito, ¿no? Tito, encárgate de que quienes enseñen a las jovencitas sean las ancianas, ¿no? Tito, tú simplemente encárgate de dar estas enseñanzas, pero específicamente quienes enseñes a las jovencitas, no seas tú, Tito, sino sean las ancianas, las mujeres. Entonces, mujeres mayores dentro de la iglesia enseñan a las jovencitas a amar a sus esposos, ¿no? Y a sus hijos. Entonces, en cuanto a esto de que las mujeres, si no se someten a Dios, si no se someten, perdón, a sus esposos, no están obedeciendo a Dios, en sí es un llamado para todos en general, ¿no? ¿Por qué razón? Porque nosotros podríamos cometer acciones que hagan blasfemar el nombre de Jesús por nuestro mal testimonio, ¿no? Nosotros podemos tener malas acciones de la cual la gente diga, oye, ¿este es cristiano? ¿Esta chica es cristiana? ¿Y va a este lugar? ¿Y hace esto y habla de esta manera? Y en vez de ganar gente para Cristo,
lo que podamos hacer con nuestro testimonio es alejarlos más bien, ¿no? Y tengamos mucho cuidado, ¿no? De tener un mal testimonio, de hacer que la gente, en vez de que sea ganada para Cristo, más bien se aleje de Él, ¿no? Por nuestro mal testimonio. Y ese sí es un llamado para todos, ¿no? No solamente para las mujeres, no para todos nosotros como creyentes. Para hacer un resumen, hemos visto los ancianos deben ser prudentes, deben ser serios, deben ser sanos en la fe, deben ser amorosos, pacientes, ¿no? Las ancianas deben ser no calumniadoras, no borrachas, deben enseñar a las mujeres jovencitas, ¿no? Tienen mucho por hacer las mujeres, tienen mucho servicio, ¿no? Tienen muchas cosas por hacer para Dios, ¿no? Hay muchos testimonios de mujeres que han sido creyentes y sus esposos no, que la mujer está orando por muchos años, ¿no? Para que el hombre se convierta, ¿no? Y después de muchos años de oración, el esposo se llega a convertir a Cristo, ¿no? Y hay muchas demostraciones que la primera persona que viene a ser creyente, es que no lo fueron en un matrimonio, la mujer es que se convierte primero a Cristo, ¿no? Con su comportamiento, con su vida de piedad, su vida de oración, el esposo puede ser ganado para Cristo, ¿no? Hay muchos testimonios en cuanto a eso, ¿no? Y la mujer puede hacer muchas cosas para Dios, ¿no? Pueden enseñar a mujeres, a niños, a sus hijos. Y bueno, y pueden trabajar también, ¿no? Mi esposa trabaja. En el tiempo de cuarentena yo no estaba trabajando porque yo no podía. Y mi esposa era la que estaba parando las ollas durante todo ese tiempo, ¿no? 4 meses. Ella era la que paraba las ollas, en verdad, mi esposa. Y hasta ahora trabaja, ¿no? Y hasta a veces trabaja más que yo. Pero las mujeres realmente en la Biblia, Dios las ha usado mucho y las va a seguir usando, ¿no? Mucho. A mi esposa la usa mucho, de verdad. Y estoy muy agradecido a Dios por eso. Vamos a orar para terminar. Y que con nuestro testimonio podamos realmente ser de buen ejemplo y que con nuestro testimonio podamos ganar gente para Cristo, ¿no? Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra. Sigue enseñándonos, Señor. Ayúdanos a aprender estas cosas prácticas a todos nosotros, hombres, mujeres, jovencitos, jovencitas, a todos nosotros, Señor. Ayúdanos a poder poner en práctica tu palabra, Señor. Oramos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias por haberse conectado. Espero que hayan aprendido y que puedan poner en práctica la palabra de Dios. No solamente ustedes, sino yo también, ¿no? Ahora creo que con mayor responsabilidad, ¿no? Ya que yo lo estoy enseñando. Bueno, espero que puedan descansar bien esta noche. Y bueno, y el domingo no se olviden de nuestra reunión a las 10 de la mañana. Ahora sí va a ser presencial. Espero que puedan venir. Gracias. Nos vemos. Cuídense mucho.